Ajá, 10 Y que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué entra la fe? Lo hemos hablado muchas veces. Por el oír la palabra de Dios, pero tiene que ser una palabra trazada, conforme a lo que Cristo quiso decir o los apóstoles. Porque si yo le saco un texto fuera de contexto, lo puedo llevar a una herejía y peor aún, lo puedo llevar a que usted crea que es cristiano y no lo es. Otra cosa, tenemos que tener entendido esto. Hebreos 4, 12 y 13. Pedro, ¿la lees por ahí? Hebreos 4, 12 y 13. 4, 12 y 13. Todo lo que sabemos de Dios, hermanos, lo sabemos a través de la palabra, principalmente. 2 y 3. 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de cada quien. Tenemos que dar cuenta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando dice, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, el atino, la certeza, la puntería que tiene es infalible, porque es capaz, usted sabe cuál los tuétanos y la coyuntura, ¿no? Están ligadas por membranas. Aún esa membrana, lo que quiere decir el apóstol, puede ser cortada. Usted ha visto a esos que hacen operaciones que tienen que tener, no le tienen que temblar las manos, no tienen que tener nada de eso, tienen un pulso, ¿no? Imagínese eso todavía infinitamente más certero. La palabra, por eso es que nos golpea, porque separa el alma del espíritu, la carne, de las cosas, de las obras de la carne, de las obras del espíritu. Otro punto, los cristianos debemos, por lo tanto, volver a la senda antigua. Los cristianos debemos volver a la senda antigua para no estar fascinados por esos moveres apostólicos de ahora, ¿no? El famoso apóstol, pues, para Regina, que no, seguramente nunca lo ha conocido, el apóstol de la prosperidad japonés más famoso, ¿sabe cuál es? Te quito tu dinerito. Ese es el japonés de la prosperidad más bárbara. Muy bien, Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. A ver, ¿cuánto nos equivocamos en este versículo? ¿Qué entendíamos por este versículo? ¿Sabe qué entendía yo? Que había ido a la iglesia buscando a Dios y había terminado saliendo con una novia. Así me enseñaban a mí en la iglesia católica. En el sistema religioso católico. Decía, ¿cuántos vienen y vienen a escuchar a Dios y salen buscando novias? ¿Qué andan? Andan a la iglesia. Los jóvenes, imagínense cómo se animan los jóvenes. Vamos a la iglesia. Es que no quiero ir. Mirá que vas a conseguir novia. Díganme, si no miraron eso, si no lo escucharon, tal vez Pedro, que es de mi promoción, nunca te dijeron, ve a la iglesia que ahí vas a encontrar novia. A mí sí me dijeron y un marido cristiano. A veces venimos y pensamos que el evangelio de Dios no es suficiente y tenemos que darle una añadidura. Pero bueno, cuando dice tan necios sois, habiendo comenzado por espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Recordemos que el problema central en Gálatas eran los judaizantes, que estaban diciéndole que tenían que guardar liturgia de la ley para poder alcanzar salvación. Entonces, ustedes creyeron y son salvos, pero ahora tienen que guardar la ley para permanecer en esa salvación. ¿Qué les pasa, Gálatas? ¿Qué les está pasando? Esto no es lo que les enseñé, o esto es lo que les enseñé. Porque yo les dije, si alguno viene
y les dice otro evangelio diferente al que les he predicado, aún si fuéramos nosotros mismos, sean malditos, sean anatemas. Miren, muchos piensan que el mismo Espíritu que los salvó no puede guardarlos y ayudarlos para llegar a la patria celestial, a la salvación. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. La salvación no depende de nuestras fuerzas. ¿Sabe por qué no depende de nuestras fuerzas? Porque es un don de Dios, pero porque si dependiera de nuestras fuerzas, mantenerla, afirmaríamos que la salvación se pierde, como dicen los arminianos. Y si nosotros dijéramos que la salvación se pierde y que depende de nosotros, ¿qué va a pasar? Nadie salvaría. Todos nos vamos a perder porque nadie puede. Si usted sabe y se conoce a la perfección y sabe que usted lucha a diario con los pecados, si dependiera de usted, se perdiera. Si dependiera de mí, se perdiera. Yo le decía a esta persona católica ayer, bueno, ¿tú crees entonces que la salvación se pierde? Claro que se pierde. ¿A los cuántos pecados se pierde? Al primero, dice. Están listos, todos estamos listos, porque todos pecamos a diario. El que diga que no peca ya hace mentiroso a Dios y por lo tanto ya pecó. Es barbaridad de cosas. Miren, esta doctrina es una de las doctrinas más popularizadas en nuestro medio. Sabe que el infundirle a la persona la idea de que la salvación se pierde los mantiene bajo un temor. Si me voy de esta iglesia, caigo en maldición. Si me voy de la cobertura del apóstol, me pierdo. Esto es lo que se enseña en nuestros tiempos. Iglesias apóstatas. Como dice Malaquías, maldito soy. Maldito soy, dijo el que no guarda el diezmo. Sí, es que no, porque me habéis robado. Me habéis robado. Bueno. ¿Saben qué? Esto, en otras palabras, ya casi termino, hermano. En otras palabras, esta doctrina arminiana tiene algo más o menos así en nuestro contexto moderno. Es algo así. Dios, digamos, lo voy a poner palabras mías, pero la idea es esta. Dios, tú me salvaste por tu gracia. Pero es necesario que yo haya colaborado en algo. Yo te pague lo que tú has hecho por para poder salvarme. De otra manera yo no podría acercarme a ti. El otro día tenía un debate, bueno, Sara se acostó porque ya estábamos hasta las 12. Daba un debate con un hermano que sabe mucho, pero en esto estamos un poco diferentes. Yo le decía, mira, la salvación proviene de Dios, desde el inicio hasta el final, porque Dios a los que escogió, a esto llamó, a esto justificó y a esto va a glorificar. Eso es lo que dice la Biblia. Pero es que toda persona, me decía, por muy mala que sea, tiene que tener algo que lo lleve a Dios. Ese algo, tiene que haber ese algo. ¿Por qué tiene que haber ese algo? Le digo yo. Porque es que tiene que haber algo, decía él. No, la Biblia me tiene que decir a mí, tiene que haber algo. Y si tiene que haber algo, te voy a decir que hay. ¿Qué? Efesios 2:8 dice, son salvos por gracia y mediante la fe. Y esta no, y dice que no es de nosotros, sino que es un don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La gracia y la fe. Porque a todos nos es dado una medida de fe. ¿Quién nos la da? Dios. Y si Dios no te da fe, no puede ser salvo. Nunca vas a escuchar el evangelio y vas a responder a él. Solo que Dios lo llame, porque nadie busca a Dios si no lo llama mi Padre. Quiero decirle, yo le decía, yo le explicaba, mira, ¿tú crees en el libre albedrío? Entonces le dije, ¿tú crees que el hombre decide sobre su salvación? Claro, dice que el hombre decide. A ver, ¿qué lo mueve? ¿Su voluntad? Bueno, ¿y su voluntad es libre? Le voy a preguntar a usted, ¿su voluntad es libre, su voluntad? No es libre. ¿Sabe qué es su voluntad y la mía? Esta es una esclava. ¿De qué? De nuestra naturaleza, de nuestro intelecto, de nuestras emociones. Le voy a dar este ejemplo.
y creo que se lo dije el otro día, si hay un león y usted le pone un bistec y una ensalada de papas, de rusa bien rica, hermano, ¿qué va a comer el león cuando tiene hambre? ¿Por qué se va a comer el bistec? Porque es su naturaleza, y la Biblia dice que no hay bueno, no hay uno, y no hay quien busque a Dios, porque la naturaleza humana ha caído. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Decía Spurgeon, en afán de tal vez un poco grosero, pero era su característica personal. Él decía, los arminianos tienen la idea de que cuando el hombre cayó solamente se rompió un dedo. Cuando cayó, hay una depravación total en el hombre, que el hombre no busca el bien a menos que Dios lo llame. Ahora, estas doctrinas todavía se profesan en estos lugares. Cuidadito, pierde la salvación, hermano, le dicen. Me salvaste, pero es necesario que conserve esta salvación por obras. De otra manera la perderé. La salvación proviene de Dios, amén, dice el arminiano, pero conservarla depende de mí. Y le voy a leer unos canos porque quiero que los apunte, porque los vamos a estudiar cuando hablemos de las doctrinas y las sectas, ¿verdad? Canon número 9 del Concilio de Trento sobre la justificación. Dice, o lo ponga, canon 9, porque cuando estudiemos ya tengamos una referencia. Si alguno dijere que el pecador se justifica con la sola fe, entendiendo que no se requiere alguna cosa que, escuche bien, coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea excomulgado. En otras palabras, usted cree que es salvo solo por fe, que depende de Dios que usted crea, usted ya no puede comulgar, ni yo, estamos listos. No le hace falta. Y la gente ni de eso se da cuenta. Canon 23. Si alguno dijera que el hombre, una vez justificado, no puede ya más pecar, ni perder la gracia, pecar puede, perder la gracia es otra cosa, ni perder la gracia, y que por esta causa el que cae y peca nunca fue verdaderamente justificado, lo que nosotros decimos que alguien que permanece en el pecado, supuestamente después de haber creído en Cristo y permanece en el pecado y muere en el pecado, que nunca creyó. O por el contrario, que puede evitar todos los pecados en el discurso de su vida, aún los veniales. Entiendan que veniales son todos aquellos que no son pecados mortales, ¿no? Creo que hay 7 pecados capitales, le llaman. A no ser por el especial, oiga bien, se lo voy a volver a leer para no confundirlo. Por el contrario, que puede evitar todos los pecados en el discurso de su vida, o sea, que durante toda su vida él proclame que no ha pecado y no va a pecar, a unos veniales, o sea, a unos de la mente y todo aquello, a no ser por especial privilegio divino, como lo cree la iglesia de la bienaventurada Virgen María. Según ellos, María no pecó. Eso es, canon 23. Y por último, el canon 30, como la cereza en el postre, era el último canon, y dijeron, tirémoslo todo a ver qué nos dice la gente y cómo le va a decir nada. Ni va a decir nadie hasta ahora. Si alguno dijera que recibida la gracia de la justificación de tal modo, se le perdona a todo pecador arrepentido la culpa. Amén a esto. Yo creo que el que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo es perdonado una vez y para siempre, según Romanos 5.1, Romanos 5.9. Somos justificados delante de Dios a todo pecador arrepentido la culpa, y se le borra del reato o de consecuencias de la pena eterna, y que no le queda consecuencia o reato de pena alguna temporal que pagar, o en este siglo o en el purgatorio, antes que se le pueda franquear la entrada
en el reino de los cielos sea excomulgado. El otro día le decía yo al otro católico con el que hablaba, entonces tú crees en el purgatorio. Como católico sí. Ah, caramba. Digo yo, ¿y en qué te basas para decir que sí? Porque este es basado en Segunda de Macabeos y es un libro apócrifo. No es un libro inspirado por Dios. Pero es que yo tengo que creer porque esta es la doctrina, esta es la tradición. Estamos mal. Si alguno dijera entonces que recibida la gracia de la justificación, de tal modo se le perdona a todo pecador arrepentido la culpa y se le borra el reato de la pena eterna, o sea, justificados una vez y para siempre. Y para siempre. Y al que a mí viene yo le doy vida eterna, dice, vida eterna. Se le borra el reato de la pena eterna y que no le queda reato que pena alguna temporal que pagar. Por eso se inventó la penitencia, usted sabe, ¿no? En este siglo, en el futuro, en el purgatorio, antes que se le pueda franquear la entrada en el cielo de los cielos, es comulgado. A ver, 2, 4, 5, 9, 10, que no vamos a poder comulgar. No podemos. Y si va, cuidado, ¿no? Porque aquí le dicen que no puede. Miren, hermanos, el camino del cristiano no debe estar determinado por la tradición, por las liturgias. Debe de estar determinado por la palabra de Dios, por la obediencia a ella. No hay cristiano verdadero que no siga la palabra de Dios o que procure obedecerla lo más cercano a las escrituras posibles. Por último, las pruebas son superadas por el poder de Dios, no por las costumbres religiosas. De igual manera, como somos salvos por gracia mediante la fe y no de nosotros, sino que es un don de Dios, de la misma manera nosotros tenemos que entender que ante toda adversidad y toda prueba, solamente mediante el poder de Dios y no mediante alguna obra suya o nuestra o religiosa que nosotros practiquemos. Versículo 4 de Gálatas 3. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que fue en vano, dice. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Sandino vive, dice el dicho nicaragüense. La lucha sigue. Cuando usted pone su fe en el Señor, no es en sus fuerzas. Y mi hermano, si usted y yo luchamos en esta vida en nuestras propias fuerzas, vamos a andar cansados, estresados, afanados, preocupados y nunca vamos a tener paz, porque estamos luchando en nuestras propias fuerzas cuando Dios nos manda a creer que Él peleará por nosotros. Jehová peleará por vosotros. Éxodo 14, 14. ¿Y vosotros qué? Estaréis confiados, estaréis tranquilos, tendrás paz. Pero a veces buscamos, El ángel de Jehová que le temen y los defiende. Y los defiende. Y ellos estarán confiados. Y ellos estarán confiados. Hermanos, no se avergüence de creer. No se avergüence del Evangelio. Nunca cambie las raíces de lo que lo ha acercado al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es poder de Dios? Para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Decía Pablo, pues cuando estuve entre vosotros no propuse cosa alguna sino a Jesucristo crucificado. Y también dice, no llegué a ustedes para anunciaros el testimonio de Dios con excelencia de palabras, porque al griego le gustaba que le hablaran elocuentemente. Al judío buscaba señales, ¿se acuerdan? Haz no estar señales, haz aquello. Los griegos, porque tenían una cultura, a ellos les gustaba la verborrea. Es lo que les gustaba más bien. Que le hablaran.
Ahora, la palabra de Dios es el único estandarte de fe y conducta, ¿verdad? Este es el que debemos procurar todo. Y para terminar, quiero llevarle a dos textos para que se den cuenta que Jesús mismo procuraba primero predicar que otra cosa. Antes que sanar enfermos, antes que hacer señales, antes que hacer milagros, Él procuraba predicar. Porque, según sus propias palabras, lo vamos a encontrar en Romanos 1, versículo 32 al 39. Y póngale ahí una nota ahí. 32 al 39. Y Lucas 4, del 40 al 44. ¿Del 40, pastor? Al 44. Bueno, 4 del 40 al 44. Marcos 1, del 32 al 39 dice así. Marcos 1, 32 al 39. No, Marcos 1, 32 al 39. Dice así. Estamos hablando de Jesús aquí. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Eso no ha cambiado, ¿ah? Se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y dice versículo 35, y ahí hay un desfase, ¿verdad? En la Biblia tiene otro título, ¿verdad? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Quiénes eran esos todos? las personas que están... Y habíamos hablado que toda la ciudad se agolpó a buscarlo. O sea, imagínense aquel montón de gente. Por muy pequeña que haya sido la ciudad, porque le dan ciudad, no pueblo, haga de cuenta que son por lo menos 10,000 personas. Y todos buscaban para que fueran sanos. Y dice, y hallándole dijeron, todos te buscan. Y miren las palabras de Jesús. Él les dijo, vamos. Vamos, ¿a dónde? A buscar a la gente. Vamos a sanar a las personas que están ahí esperándote, Jesús. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido Para predicar la palabra. y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Él no andaba buscándolos, pero si se los encontraba, los despachaba. Y Lucas 4, 40, 44, el mismo relato, pero desde otro punto de vista. 4, 44, 4, 40, 44. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Versículo 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. ¿Por qué? Quería estar en los milagros. Querían estar, que lo sanaran, querían todo esto. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades sane. Predique, anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Hermanos,
es triste a lo que hemos llegado como cristianos en estos tiempos apóstatas, donde las campañas se han vuelto esos espectáculos, donde todos los que van a escuchar música y a ver supuestos mover del espíritu. Donde si usted osara decir, hermano, dedícale tiempo a la predicación, le podrían decir frases como esta: la letra mata, hermano, el espíritu vivifica. Y pum, pum. Mire, hermano, Una bomba. ¿quién los ha fascinado? Vivimos en tiempos donde la gente se deja llevar por cualquier viento de doctrina porque han abandonado la escritura. Y esa es la realidad. La gente ha abandonado al Dios de las escrituras y han seguido a un Dios espectáculo. Y les gusta. Y es como esa garrapata. Les gusta y salen y caminan. Y qué bonito estuvo. Pero nadie les predica el evangelio. Hermano, no te dejes seducir por esos moveres del espíritu que no son verdaderos. Hay mover del espíritu que usted puede confiar, es en el que está de acuerdo a la escritura. Y ese mover es aquel que te lleva al arrepentimiento, a cambiar, a buscar la santidad. Porque Juan 8, 31 y 32, y ya se lo saben de memoria, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y de qué nos hace libre? De la esclavitud, de la soberanía del pecado, del error doctrinal en el cual anduvimos, y nos evita que caigamos en él. Y el versículo 5 de Gálatas: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Si bien los milagros y todas esas cosas son bonitos, recordemos que hoy la palabra es el estándar, porque fue el estándar ayer, antier, hace 500 años, hace 1000 años, sigue siendo el estándar infalible de fe y conducta. No se deje fascinar, hermano. No lo quiero ver que usted es de los que desertan, de los apóstatas, de aquellos como usted y yo empezamos, por ejemplo, en esta obra. Empezamos, pero sentíamos que aquí hay mucha palabra, aquí se predica mucho, aquí qué barbaridad, aquí martes predicación, jueves discipulado, viernes devocional, domingo palabra, 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 palabra. Yo quiero otra cosa, hermano. Yo quiero agite, yo quiero vive, yo quiero emoción. Oye, si la palabra de Dios no te emociona, ya nada te va a mover. Ayer leí el libro de Ruth, hermanos. ¡Qué libro más bello! Ruth diciéndole a Noemí: el Dios al cual tú sigues, ese será mi Dios. Y la tierra donde tú vivas, esa será mi tierra. Oiga, yo casi lloré. Digo, quiero ir a ver esas cosas. Mejor veo la Biblia, escudriño en ella y camino en ella. Y con la misericordia de Dios, cada uno de nosotros procurará andar en ella. Amén. Así que no se dejen fascinar y lleven todo a la luz de la escritura, porque no todo el que me diga Señor, Señor, aunque a un montón de gente, es el que estará en el reino de los cielos. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar.